Hola, amados hermanos, el Señor les bendiga en esta hora. Gracia y paz sea a su vida, a su matrimonio, a su hogar, a toda su familia. Damos gracias al Señor por su vida, hermana y hermano. Y gracias por acompañarnos. Sea bienvenida, bienvenido en este tiempo de estudio de la palabra del Señor, de meditar en las Escrituras, de esos grandes milagros que hacía nuestro Señor Jesucristo. Y que al estudiar la palabra del Señor nos llenamos de fe, restauramos esa fe que a veces hemos perdido. Por eso es tan importante leer y meditar en las Escrituras, hermanos. Así que le invito a que me acompañe al libro de Mateo, al capítulo 9, del versículo 1 al 8. A mí me llena mucho la palabra del Señor, hermanos. Me fortalece mucho en fe, en seguir adelante, en servirle, en buscarle más y más. Dice la palabra: para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Padre Santo, amado Señor, gracias te damos por tu maravilloso amor que tú tienes para con nosotros. En el nombre de Jesús te pido que nos ayudes en este tiempo, Señor. Y que sea el poder de tu Espíritu Santo, Padre, moviéndose. En el nombre de Jesús, Señor, bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas. Amados hermanos, pues aquí vemos el poder de Jesús, el Señor obrando en esta tierra. Jesús sana a un paralítico. Y podemos ver en las condiciones en que llegaba ese paralítico. Este paralítico venía tendido sobre una cama. Pero me gusta mucho ver lo maravilloso que el Señor Jesucristo hace en las personas. Y le dice primero: ten ánimo. Y le dice: hijo, ten ánimo, hijo. Tus pecados te son perdonados. ¿Por qué el Señor Jesucristo le dice primero: tus pecados te son perdonados? Antes de decirle: levántate o sé sano. Pero me gusta esto que le dice: ten ánimo, hijo. ¿En qué condiciones llegaba ese varón tendido en una cama, sin poderse mover? Las primeras palabras que Jesús le dice al paralítico son: tus pecados te son perdonados. Y después lo sanó. Vemos cómo el Señor se preocupa en lo espiritual primero, ¿verdad, hermanos? Antes que en lo físico. Vemos que el Señor se preocupa en ambas, hermanos.
Pero debemos de tener cuidado en no concentrarnos más en el poder de Dios para curar enfermedades físicas, más que en el poder que Él tiene para perdonar nuestros pecados. Porque, como vemos acá, puede haber enfermedades físicas, enfermedades espirituales a causa del pecado. En forma de pecado, hermanos. Las enfermedades espirituales. ¿En qué condiciones a veces están las personas enfermas espirituales? A veces nos enfocamos más en las enfermedades físicas, más que en las enfermedades espirituales que puede estar pasando. Y vemos aquí que Jesús se interesa, se preocupa por ambas, pero primero se preocupa por lo espiritual. Porque en las cosas espirituales se reflejan en lo físico. Jesús vio a aquel hombre que necesitaba sanidad espiritual, además de una sanidad física, hermanos. La salud espiritual solo se obtiene con el toque sanador de Jesucristo. Tanto el espíritu como el cuerpo de aquel hombre estaban paralizados. ¿Usted se imagina la situación en la que estaba ese varón? No podía caminar y no podía reconocer a Jesús. ¿Qué tormento traía ese varón? Que Jesús le dice, ten ánimo. Hijo, tus pecados te son perdonados. Cuando nos acercamos a Jesús, eso es lo que sucede. De inmediato nos llama hijos. De inmediato nos dice, tus pecados te son perdonados. De inmediato nos dice, ten ánimo. Nos hace falta tanto eso, hermanos, que el Señor nos toque y nos diga, ten ánimo. Cobra ánimo, hijo. Tus pecados te son perdonados. ¿Cuánta necesidad tiene la humanidad, nosotros mismos que estamos en las cosas del Señor? Necesitamos escuchar al Señor que nos dice, ten ánimo, hijo. Todos necesitamos de esas palabras de Jesús. Y la encontramos en la palabra del Señor. Y hoy nos dice acá, ten ánimo, hijo. Debemos recordar, hermanos, que la sanidad física no es lo único que le interesa a Cristo. Todos, hermanos, seremos sanados completamente cuando Cristo venga en su reino. Pero primero debemos de reconocer a Jesús. Primero debemos de reconocer a Cristo, hermanos. Quizás pasamos nosotros en esta vida con achaques, con enfermedades. Claro que el Señor se interesa por las enfermedades físicas, para que seamos sanos. Pero hermanos, mientras estemos sanos espiritualmente, lo demás no importa, hermanos. El Señor se encarga. Un día seremos sanos totalmente cuando Cristo venga en su reino, donde no habrá más enfermedad, donde no habrá más llanto, más dolor, donde no habrá muerte, hermanos. Eso nos debe fortalecer. Saber de que el Señor en medio de toda tribulación, de enfermedad física, el Señor va a ayudarnos, va a ablandar esa cama y nos va a hacer sentir bien en medio de ese proceso, hermanos. Tengamos fe que el Señor tiene control, hermanos, de todo. La necesidad del paralítico movió a sus amigos, hermanos, a la acción y lo llevaron a Jesús.
hermana y hermano, ¿actúa usted cuando reconoce la necesidad de alguien, de algún amigo? Muchas personas tienen necesidades físicas y espirituales, hermanos. Y a veces no tienen necesidades físicas, pero sí espirituales. Y usted y yo podemos suplir, podemos venir a ellos, o juntamente con otros hermanos que también pueden estar interesados en ayudar a otros. Debemos de interesarnos por nuestras amistades, por nuestros vecinos, por los demás que tienen necesidades, hermanos. La necesidad humana movió a estos 4 hombres. La Biblia habla que eran 4 hombres que llevaban al paralítico. Hermanos, dejemos que las necesidades de otros nos ayuden a nosotros a accionar de una manera compasiva, a ayudarles. Tal vez con una palabra, con llevarles el Evangelio. Y a veces con nuestra conducta, hermanos. Con nuestra manera de ser bondadosa, misericordiosa. Con nuestras acciones, hermanos. Me llama la atención que Jesús fue movido a misericordia y fue sorprendido por la fe de los amigos. El Señor se impresionó por la fe de los amigos, no del paralítico, porque quizás el paralítico iba paralizado totalmente en todo su cuerpo, porque si Jesús habló, le perdonó sus pecados, era porque el hombre iba totalmente paralizado en todo sentido. No sabemos las condiciones realmente, la Biblia habla de paralítico. Pero fue la fe de los amigos la que impresionó a Jesucristo, no la fe del paralítico. Y Jesús respondió a la fe de ellos y sanó al hombre. O sea, vemos que no es la fe a veces del que recibe la sanidad la que actúa, sino la fe del que ora. La oración de fe, dice, sanará o salvará al enfermo, hermano. Debemos de motivarnos a ayudar a otros, a enseñarles, a mostrarles el camino, hermanos. Estos 4 hombres, habían escuchado de Jesús, probablemente habían visto que Jesús hacía milagros y señales, y no les importó, hermanos. Lo cargaron, cargándolo en brazos, al lomo, y lo llevaron hasta donde Jesús. Hermanos, para bien o para mal, nuestra fe influye en otros, hermanos. Hagamos que la fe sea para bien, hermanos. A veces, hermanos, nosotros luchamos o queremos dentro de nosotros hacer que las demás personas se vuelvan cristianas. Queremos que a la fuerza se vuelvan cristianos porque los vemos que están actuando de una manera tan mundana, ¿verdad? Y queremos que se vuelvan cristianos, que acepten a Cristo en su corazón. Pero no podemos hacerlo, hermanos. Solo el poder de Jesús, solo pidiéndole al Señor que Él obre en ellos. Lo que podemos hacer nosotros, hermanos, una manera de hacer que otros vengan a Cristo Jesús, es con nuestras palabras, hermanos. Pero más que con nuestras palabras, porque a veces nosotros somos muy regañones y más bien los orientamos a que huyan más de Jesús. Pero también con nuestras acciones, hermanos. Aunque también con nuestras acciones también pueden hacerse alejar más de Cristo en lugar de acercarlos. Pero estamos hablando acá de que con palabras y con acciones, porque los cristianos actuamos con palabras y con acciones, hermanos. Y el amor que nosotros les podamos mostrar a ellos para que ellos puedan elegir seguir o no a Cristo. Pero nosotros hacemos la parte que nos corresponde.
llevarles el evangelio, dar testimonio nosotros de Jesús. Orar por ellos, hermanos. Debemos buscar la manera de motivar a nuestras amistades, vecinos, aquellos que conocemos, compañeros de trabajo, a que vivan una vida cristiana. Quizás al ver el ejemplo de nosotros, ¿verdad? Ellos puedan. Muchas veces sí sucede, hermanos. Esta fe de estos hombres que impresionó a Jesús fue tanta, hermanos, que ellos irrumpieron. Dice la palabra que irrumpieron. Y en los tiempos de Jesús, parece que las casas se construían de piedra y tenían techos planos y eran techos hechos de barro mezclado con paja y tenían escaleras externas que conducían al techo. Parece que estos amigos llevaron al paralítico por las escaleras exteriores hasta el techo. Ahí pudieron haber roto el techo de lodo y de paja para bajar a sus amigos hasta donde estaba Jesús. Mire, por eso fue que impresionó a Jesús eso, hermano. Porque a ellos no les importó. Claro, había multitud ahí y no le daban paso porque todos buscaban a Jesús. Y ellos buscaron la manera de llegar hasta donde Jesús estaba. ¿Qué hacemos nosotros para llegar hasta donde Jesús estaba, hermanos? A veces ni siquiera una oración sencilla hacemos, hermanos. Ni para nosotros mismos. Y a veces ni para otros. Jesús, en lugar de decirle al paralítico, está sano, Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Y esto fue lo que enfureció a los líderes judíos. Cuando dijeron que Jesús blasfemaba. Esto para ellos era una blasfemia, hermanos. Porque Jesús estaba prácticamente diciendo que Él era el Hijo de Dios. Cuando Jesús dice tus pecados te son perdonados, estaba haciendo una acción del Hijo de Dios, que Él era 100% Dios. Para los líderes judíos era una blasfemia hacer algo que solo Dios podía hacer. Y de acuerdo a la ley judía, pues este pecado merecía la muerte. Lo podemos ver en Levítico 24, 15 al 16. Los líderes judíos entendieron muy bien que Jesús afirmaba que era el Mesías. El Mesías esperado por los judíos, que todavía lo están esperando hoy en día. Pero ellos emitieron juicios erróneos, hermanos. No quisieron reconocerlo como Hijo de Dios, como el Mesías enviado por Dios. Jesús no blasfemó porque lo que Él decía, así era cierto, era correcto, hermanos. Jesús es Dios y lo demostró sanando al paralítico. Los líderes religiosos lo que no entendieron es que Jesús es Dios y que tiene poder para sanar el cuerpo y para sanar el alma. Claro, ellos decían que blasfemaba porque decía ser Dios, porque solo Dios podía sanar según ellos.
Y Jesús dijo, tus pecados te son perdonados. Según ellos, solo Dios podía perdonar. En Marcos 2:10, ahí Jesús se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre. Y es la primera vez en Marcos que Jesús se refiere a sí mismo como Hijo del Hombre. Y el título Hijo de Hombre enfatiza que es totalmente hombre. Y el título de Hijo de Dios enfatiza que es totalmente Dios. Y como Hijo de Dios, Jesús tiene autoridad para perdonar pecados. Y como Hijo del Hombre, Él puede identificarse con nosotros en nuestras profundas necesidades que tenemos, hermano. Los sufrimientos que nosotros tenemos. Y puede ayudarnos a vencer el pecado. Jesús proclamó sanidad a las piernas del hombre. Jesús posee autoridad, posee potestad para perdonar pecados, así como para sanar el cuerpo. ¿Qué tipo de sanidad necesita usted? ¿Sanidad espiritual? ¿Sanidad física? Recuerde que el Señor se interesa en ambas, pero es más importante la sanidad espiritual. El Señor puede sanar, puede perdonar el pecado hoy. Puede sanar esas enfermedades espirituales. Puede sanar el cuerpo. El Señor es tan maravilloso que Él no da una cosa, Él lo da todo. Él se dio todo. Él no da una sola parte, Él da todo. A sus hijos, aquellos que le buscan de veras, que le reconocen. El Señor es bueno y maravilloso. Padre Santo, mi alma te alaba, Señor, y te bendice. Señor, gracias por tu amor, gracias por tus bendiciones. Gracias porque nos enseñas tu palabra. Gracias porque nos ayudas, Señor, a poder conocerte más, a poder conocer tu naturaleza como hijo de Dios y como hijo de hombre. Gracias, Señor, por darlo todo por nosotros. Gracias por morir en la cruz. Gracias por perdonar nuestros pecados. Gracias, Señor. Hay mucho agradecimiento, Padre, porque lo has dado todo, Señor. No a medias, sino a todo. Todo lo has dado, Padre. Por eso tú nos pides todo, Señor. Cada área de nosotros. Porque tú te interesas en todas nuestras áreas, Señor. En nuestra área espiritual. En nuestra área física, Señor. En nuestros cuerpos físicos, Padre. Padre bendito, gracias. Bendice a cada uno de mis hermanos. Perdona nuestros pecados, Señor. Gracias por llamarnos hijos. Gracias por decirnos, ten ánimo. Gracias, Señor, por tu palabra que nos anima, que nos conforta, nos confronta. Nos anima a seguir tomados de tu mano. Nos enseña el camino por donde debemos de andar. Gracias, Señor, porque hasta aquí ha sido más que bueno. Porque solo tú tienes palabra de vida eterna. Gracias porque habrá un momento, Padre, en donde tú nos darás la sanidad total.
A veces pasamos con achaques, Señor, tal vez de las edades, de tantas cosas, Señor. Pero un día ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, no habrá enfermedad, no habrá muerte, Señor. Mientras tanto, sustenta los cuerpos de mis hermanas, de mis hermanos y el mío. Susténtanos espiritualmente, Padre, y llénanos con el toque de tu Espíritu Santo, Señor. Tócanos, Señor. Ministra nuestras vidas y cada área, Señor, de nosotros. Tócanos, Señor. Nuestra alma sea liberada, Señor, de todo dolor, de toda angustia, de toda pena, Señor. Quizás sea reflejado en nuestros cuerpos físicos, Padre, ese dolor que quizás hay en nuestros corazones. Nuestra alma angustiada, Señor, ha traído enfermedades, miedos quizás, Señor, que paralizan. Padre, en el nombre de Jesús, ten misericordia, Padre, así como tuviste misericordia con este paralítico y tuviste tanta fe, Señor, de sus amigos. Ayúdanos, Señor, a tener cada día más fe en ti, Señor, y ayudar a otros, a traerlos a ti, a que sean renovados en lo físico y en lo espiritual principalmente, Señor. Gracias porque te interesas en todo, Señor, en nosotros. Bendice a mis hermanas y hermanos, Señor. Dale salud física y salud espiritual. Restaura, Señor, sus almas, su espíritu, sus cuerpos, Padre. Padre, toca sus mentes, sus pensamientos, sus emociones. Tú eres bueno, Señor. Tú eres grande y misericordioso. Tus misericordias son más altos que los cielos. Ven, Señor. Tu misericordia está en cada persona, en cada hogar, Señor, aquí representado, Padre. Saca toda enfermedad de los cuerpos. En el nombre de Jesús, Señor. Amado Padre Celestial, tú eres grande y maravilloso, Señor. Hay poder en ti, Señor. Hay poder en ti, Señor. En el nombre de Jesús oramos, Padre. Entregamos este tiempo. Gracias porque tú siempre estás con nosotros. Porque tú siempre nos ayudas. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor me los bendiga, mis amados hermanos. Gracias por haberse quedado hasta el final del video. Damos gracias al Señor por su vida. Nos vemos en otra oportunidad, si el Señor así lo permite.